una salsa de McDonald's, una boda en el apocalipsis, un pepinillo con problemas emocionales y una copia barata de Los Vengadores. Parece una colección de ideas aleatorias, pero detrás de ellas se esconden algunos de los mensajes más interesantes de Rick y Morty. Así que ponte cómodo, deja tu like, suscríbete y acompáñame a descubrir detalles y reflexiones que quizá no entendiste antes. Rick se encuentra junto a su familia hablando sobre cómo logró escapar de la prisión espacial. Sin embargo, algo no termina de convencerlo. Rick dice que huele una rata y le ordena a Jerry doblarse 12 veces. Jerry apenas consigue doblarse 6, revelando que en realidad todo es una simulación creada a partir de los recuerdos de Rick. En la mesa de al lado se encuentra Cornelius Daniel, un agente de la Federación Galáctica que revela haber sido enviado para extraer información directamente de la mente de Rick mediante un enlace cerebral. El agente incluso le advierte que, cuando todo termine, su cerebro quedará convertido en una masa líquida, así que bien podría aprovechar para recorrer algunos recuerdos por última vez. Al mismo tiempo, los Smith continúan viviendo en una tierra controlada por la Federación Galáctica. Jerry trabaja para el nuevo régimen y Beth perdió su empleo debido a los avances médicos de la Federación. Summer está cansada de esa situación y decide rescatar a Rick, así que desentierra la pistola de portales que él había escondido en el patio trasero junto al cadáver de su versión de otra dimensión. Morty intenta convencerla de que no lo haga, pero cuando el robot Conroy intenta confiscar el arma por la fuerza, termina activando la pistola de portales y transportando a todos al mundo Cronenberg, la dimensión que él y Rick C-137 abandonaron tiempo atrás. Al llegar son recibidos por las versiones originales de Jerry, Summer y Beth. Conroy es destruido casi de inmediato y la familia termina compartiendo un extraño banquete elaborado con criaturas Cronenberg. Ver el estado en el que quedó aquella dimensión le sirve a Morty para intentar demostrarle a Summer que Rick no se preocupa por nadie, ni siquiera por su propia familia. Sin embargo, antes de que puedan regresar, Jerry destruye la pistola de portales y deja atrapados a Morty y Summer. La situación empeora cuando agentes del Consejo de Ricks aparecen para investigar la actividad de la pistola comprometida. Inmovilizan a Jerry, Beth y a la otra Summer. Cuando Summer le informa que Rick C-137 ha sido capturado, los agentes envían un escuadrón especial del Consejo para eliminarlo y se llevan a Morty y Summer a la ciudadela de los Ricks. Una vez ahí, ambos terminan compareciendo ante el consejo. Summer sale en defensa de Rick, mientras Morty admite que nunca perdió la fe en él, y que únicamente intentaba proteger a su hermana de todos los peligros que acompañan a Rick. Rick continúa atrapado dentro de la simulación mental. Durante el recorrido de sus recuerdos, pasa por un autoservicio de McDonald's, y pide unos Chicken McNuggets con salsa Szechuan. Mientras esperan su pedido, Rick explica cómo en 1998, para promocionar la película de Mulan, McDonald's lanzó la famosa salsa Szechuan, para luego retirarla del mercado poco tiempo después. Tras eso, Rick le muestra a la gente un supuesto recuerdo de su pasado. En él vemos cómo pierde a Diane y a una joven Beth durante una explosión ocurrida en su dimensión original. Una tragedia que aparentemente le impulsa a inventar su primera pistola de portales. Convencido de que finalmente obtuvo lo que buscaba, el agente descarga la fórmula del arma y la carga en el sistema de enlace cerebral. Sin embargo, cuando intenta abandonar la simulación, descubre que sus comunicaciones han dejado de funcionar. Es entonces cuando Rick revela que todo era una trampa. La fórmula era en realidad un virus diseñado para tomar el control de todo el sistema, y el recuerdo que acababan de visitar era una historia completamente inventada. Aprovechando la situación, Rick transfiere su conciencia al cuerpo físico del agente. En ese momento aparece el escuadrón especial del Consejo de Ricks y elimina a todos los agentes de la Federación presentes. Rick D-99 destruye el cuerpo original de Rick C-137. Aún así, Rick logra transferir su conciencia desde el cuerpo del agente al recuerdo de Rick D-99. La situación vuelve a complicarse cuando otro miembro del escuadrón destruye el cuerpo del agente, matando también a Rick D-99. Rick consigue seguir cambiando de cuerpo para mantenerse con vida, elimina el resto de los atacantes y deja con vida a un único Rick. Luego de interrogarlo, este le informa que Morty y Summer se encuentran en la ciudadela. Tras obtener la información, Rick le da las gracias y lo elimina. Rick abandona la prisión de la Federación Galáctica y llega hasta la sala de teletransportación de la ciudadela de los Ricks, utilizando el cuerpo de un Rick de alto rango. Una vez dentro, toma el control del sistema y teletransporta a toda la ciudadela directamente al interior de la prisión de la Federación.
La maniobra provoca una enorme batalla entre ambos bandos mientras Rick se infiltra en la cámara principal del consejo. Uno por uno elimina a casi todos sus miembros hasta quedar frente al último Rick del consejo, quien intenta utilizar a Summer como rehén. Rick y Morty combinan esfuerzos para rescatarla y escapar con vida. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, Rick regresa a la sala de control de la prisión y modifica el valor de Blemflark, la moneda oficial de la Federación Galáctica, haciendo que un Blemflark pase a valer exactamente 0. El colapso económico es inmediato. La Federación intenta aplicar la misma medida para salvar la situación, pero solo consigue hundir aún más su economía, provocando el caos en toda la galaxia y obligando a numerosos extraterrestres a abandonar la Tierra. Cuando Rick, Morty y Summer regresan a casa, descubren que Jerry ha vuelto a quedarse sin empleo. Beth, por su parte, simplemente está feliz de que todos hayan regresado sanos y salvos. Jerry no soporta tener nuevamente a Rick viviendo con ellos y exige que Beth elija entre su padre o él. La discusión termina con Beth y Jerry tomando la decisión de divorciarse. Ya en el garaje, cuando Beth y Summer se retiran, Rick le confiesa a Morty que todo ocurrió exactamente como lo había planeado. Se dejó capturar para destruir tanto a la Federación Galáctica como al Consejo de Ricks, y de paso vengarse de Jerry por haberlo traicionado. Al sacar a Jerry de la ecuación, Rick vuelve a convertirse en la figura dominante de la familia. Beth y Summer lo consideran un héroe, y Morty no tiene más remedio que seguir acompañándolo en sus aventuras. Finalmente, Rick revela que detrás de todos sus planes existía un objetivo muy particular: recuperar la salsa Szechuan de McDonald's, esa misma salsa que había desaparecido años atrás. Morty queda completamente horrorizado al descubrir que una parte importante de todo aquel plan interdimensional giraba alrededor de una simple salsa. La puerta del garaje se cierra mientras Rick continúa obsesionado hablando de la salsa Szechuan. En la escena postcrédito vemos como el cadáver de Hombre Pájaro es reconstruido con implantes cibernéticos. Tammy lo rebautiza como Hombre Fénix, aunque ella misma admite que el nombre no es demasiado creativo. Finalmente, ambos se marchan juntos, dejando claro que tarde o temprano buscarán vengarse de Rick. En este capítulo vemos a un Jerry que por fin siente que recuperó su lugar dentro de la familia. Durante la ausencia de Rick volvió a ser la figura de autoridad de la casa. Volvió a sentirse escuchado y por primera vez en mucho tiempo dejó de vivir a la sombra de alguien más inteligente que él. Sin embargo, cuando Rick regresa vemos uno de los mayores defectos de Jerry: su incapacidad para mirar más allá de sus propias emociones. Esto suele relacionarse con inmadurez emocional bastante fuerte. No porque Jerry sea malvado, sino porque está tan concentrado en lo que él siente que deja de considerar cómo sus decisiones afectan a los demás. Por eso resulta tan egoísta obligar a Beth a elegir entre él y Rick. No piensa en cómo afectaría a Morty, a Summer e incluso a la misma Beth. Lo único que ve es su necesidad de ganar. Hay personas que cuando se sienten amenazadas no buscan resolver el problema, buscan eliminar aquello que las hace sentirse inseguras. Jerry no intenta convertirse en un mejor esposo, un mejor padre o una mejor versión de sí mismo. Intenta sacar a Rick de la ecuación. Por otro lado, Morty y Summer representan dos formas distintas de ver a Rick. Durante gran parte del capítulo, Morty intenta convencer a su hermana de que Rick no se preocupa por nadie más que por sí mismo. Y siendo sinceros, no es una conclusión que salga de la nada. Morty es quien más tiempo ha pasado con Rick y también el que más ha visto su lado egoísta. Ha visto cómo abandona dimensiones enteras, cómo manipula a las personas y cómo muchas veces pone sus propios intereses por encima de todo lo demás. Por eso cuando Summer decide arriesgarlo todo para salvarlo, Morty intenta hacerle entrar en razón mostrándole el mundo de Cronenberg. Para él, esa es la prueba de que Rick puede abandonar incluso a las personas más importantes si la situación se pone fea. Sin embargo, Summer ve la situación de forma muy distinta. Ella sabe que Rick está lejos de ser una buena persona, pero aún así decide confiar en él. Y al final, aunque Morty tenía motivos para desconfiar, también estaba equivocado a medias. Porque si algo nos ha mostrado la serie es que Rick C-137 sí se preocupa por su familia, solo que lo demuestra de una forma tan extraña y retorcida que muchas veces parece exactamente lo contrario. Creo que lo interesante de esta parte del capítulo es que ninguno de los dos tiene la razón. Morty ve únicamente las veces en las que Rick ha fallado, y Summer ve únicamente las veces en las que Rick ha aparecido para salvar el día. Y como suele ocurrir en la vida real, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Y también está Beth. Creo que sería injusto verla como la villana de la historia simplemente por elegir a Rick. La realidad es que Jerry nunca le dio espacio para otra opción, no intentó arreglar su matrimonio ni buscar una solución, le puso un ultimátum, él o Rick. Y si observamos la relación desde un punto de vista realista, la elección de Beth tampoco resulta tan sorprendente. Durante años Jerry le ha dado motivos para cuestionarse por qué siguen juntos. Aunque la ama sinceramente, muchas veces parece aportar muy poco más allá de ese cariño. Jerry suele ser inseguro, dependiente y rara vez demuestra ser alguien en quien Beth puede apoyarse cuando las cosas se complican.
Por eso me parece interesante que Beth ni siquiera duda al momento de elegir, porque esa decisión no nace únicamente por su admiración hacia Rick, sino también de años acumulados de frustraciones con Jerry. Y por último tenemos a Rick. Creo que este capítulo simplemente nos recuerda lo aterradoramente capaz que puede llegar a ser cuando realmente se propone algo. Rick fue capaz de dejarse capturar para destruir a la Federación Galáctica, acabar con el Consejo de los Ricks y también vengarse de Jerry. Todo mientras perseguía una obsesión tan absurda como recuperar una salsa de McDonald's. Y creo que ahí está lo inquietante del personaje. Para Rick no existen metas pequeñas ni grandes. Si quiere algo, moverá universos completos para conseguirlo. Por eso Summer y Beth confían tanto en él, porque saben que cuando Rick decide hacer algo casi siempre encuentra la forma de lograrlo. Pero esa misma razón explica el miedo de Jerry y muchas veces la desconfianza de Morty. Porque si Rick es capaz de hacer cosas increíbles cuando está de tu lado, también puede ser aterrador cuando sus intereses chocan con los tuyos. Rick, Morty y Summer regresan al garaje a través de un portal después de una de sus aventuras. Justo en ese momento aparece Jerry para despedirse de sus hijos. Morty intenta hablar con él, pero Summer lo ignora por completo y le pide a Rick que la lleve a cualquier otro lugar. Morty termina acompañándolos de mala gana. Beth entra al garaje buscando a sus hijos, pero en cuanto ve a Jerry decide marcharse. Jerry se queda solo frente a la casa mientras hasta el viento parece burlarse de él, llamándolo perdedor. El siguiente destino es una tierra posapocalíptica, dominada por vehículos dieselpunk, mutantes, escopetas y caníbales. Rick llegó ahí con la intención de conseguir el poderoso isótopo 322, pero sus planes cambian cuando Summer queda fascinada con aquella realidad. No tardan en eliminar al líder y formar una alianza con ellos. Rick descubre que los Deathstalkers poseen una enorme roca compuesta por el isótopo 322, así que decide quedarse para encontrar la forma de robársela. Morty tampoco está llevando bien el divorcio de sus padres. Aprovechando la situación, Rick intenta convertirlo en una distracción dentro de la cúpula de sangre, una arena de combate donde los Deathstalkers se entretienen viendo peleas. Para ayudarlo, Rick le inyecta en el brazo un suero capaz de transferir memoria muscular. Sin embargo, el experimento sale mal. La memoria muscular también incluye recuerdos, emociones y personalidad, provocando que el brazo izquierdo de Morty cobre una especie de conciencia propia. El resultado es un brazo con fuerza sobrehumana que primero golpea a Rick y luego comienza a eliminar Deathstalkers dentro de la arena. Aunque Morty es obligado al principio, poco a poco empieza a descargar toda la frustración que siente por el divorcio de sus padres a través del brazo. Cuando Rick finalmente consigue el isótopo 322, intenta marcharse antes de que descubran el robo. Sin embargo, el propio brazo de Morty termina revelándolo y obliga a Rick a sacar su pistola láser mientras promete que regresará enseguida. Rick es perseguido por Morty y Summer a través del desierto en vehículos separados. Durante la persecución, intenta convencerlos de que se aferran a ese mundo porque no quieren enfrentar lo que está ocurriendo en casa con Beth y Jerry. Al final se rinde y regresa a la Tierra dejando a sus nietos atrapados, aunque realmente ellos son los que deciden quedarse por voluntad propia. El brazo de Morty reconoce al soldado responsable de eliminar a su esposa e hijos. Sin pensarlo dos veces, lo persigue fuera de la cúpula de sangre y acaba con él. Tras cumplir esa venganza, el brazo revela que todavía le queda una cuenta pendiente con el jefe de aquel hombre, obligando a Morty a seguir involucrado en su cruzada. Por otro lado, Summer empieza a acercarse cada vez más al nuevo líder de los Deathstalkers, un guerrero llamado Hemorragia que lleva un cubo metálico en la cabeza. Con el tiempo, ambos terminan desarrollando una relación romántica. En la Tierra, Rick intenta evitar que Beth note la ausencia de sus hijos construyendo versiones robóticas de Morty y Summer. El plan resulta ser un desastre. Los robots solo consiguen hacer que Beth se sienta peor y termine llamando a Jerry. Mientras tanto, Morty y su brazo, al que ya bautizó como Morty, continúan buscando al responsable final de todas sus desgracias. Morty intenta convencerlo de posponer la venganza para seguir utilizando esa rabia como vía de escape para sus propios problemas familiares. Sin embargo, durante el viaje comienza a comprender que ambos están atrapados exactamente en lo mismo. Así como Morty necesita dejar atrás su pasado, Morty también necesita aceptar que el divorcio de sus padres ya ocurrió y que no puede seguir huyendo de ello. Cuando finalmente encuentran a su objetivo, Morty comienza a estrangularlo justo en el momento en el que Rick aparece para recuperarlo. Rick admite que encontrar otra versión de Morty y Summer sería demasiado complicado, así que decide llevárselos de vuelta. Antes de hacerlo, incluso ayuda a Morty a terminar el trabajo de Morty. Poco después se reúnen con Summer y Hemorragia. Como gesto de buena voluntad, Rick les entrega el isótopo 322, junto con los conocimientos necesarios para aprovechar su poder. Hemorragia le pide ayuda para reconstruir la civilización y Rick acepta.
3 semanas después, aquel mundo posapocalíptico se ha transformado en algo muy parecido a los suburbios modernos. Las calles son seguras, existen trabajos, viviendas organizadas y una sociedad funcional. Sin embargo, Summer descubre que ahora está atrapada en un matrimonio aburrido e insatisfactorio, demasiado parecido al que tuvieron Beth y Jerry. Frustrada con su nueva vida, Summer finalmente acepta regresar a casa junto a Rick y Morty. Es entonces cuando comprende que Rick había permitido que todo ocurriera, para que entendiera que no podía escapar eternamente de sus problemas familiares, refugiándose en otra realidad. Cuando el trío se marcha, Rick roba el último resto del isótopo 322. Al desaparecer la fuente de energía que había permitido reconstruir la civilización, el planeta vuelve gradualmente al mismo estado posapocalíptico del que había salido. De regreso en casa, descubren que uno de los robots creados por Rick desarrolló conciencia propia. El Morty robot lucha desesperadamente contra su programación, suplica por su vida y expresa su deseo de seguir existiendo. Habla sobre querer vivir, abrazar a su madre, correr libremente y probar un helado de verdad. Por desgracia, su programación termina imponiéndose y tanto él como Summer Robot son destruidos por los originales. Más adelante, Morty habla con Beth sobre Jerry. Le explica que si realmente hubiera querido quedarse con ella, habría luchado por hacerlo. Según Morty, o ya no le importa lo suficiente o simplemente no tiene la fuerza necesaria para pelear por lo que quiere. Summer visita a Jerry y le entrega el cráneo del primer mutante que eliminó en el mundo posapocalíptico. Le explica que aquella criatura perdió la vida porque cometió el error de mirar atrás mientras escapaba, dejando claro que él también necesita seguir adelante y dejar de vivir anclado al pasado. En la escena postcréditos vemos a Jerry intentando recoger su cheque de desempleo. Sin embargo, un lobo aparece de la nada, le impide tomarlo y termina masticando el cheque delante de él, únicamente para hacerlo sufrir. Mientras Jerry contempla la situación sin poder hacer nada, el viento vuelve a susurrarle la misma palabra de siempre: perdedor. Hay dos momentos al final del capítulo que me parecen mucho más profundos de lo que parecen. El primero ocurre cuando Morty le dice a Beth que si Jerry realmente hubiera querido quedarse, habría luchado por ella. Y creo que aquí Morty no le está diciendo que su padre no la quería. Lo que le está cuestionando es si realmente estaba dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para salvar la relación. Porque querer a alguien y luchar por alguien no siempre son la misma cosa. Las personas aman profundamente, pero aún así se rinden cuando las cosas se complican. Y si algo ha demostrado Jerry a lo largo de la serie, es que muchas veces prefiere quejarse de sus problemas antes que enfrentarlos. El segundo momento es cuando Summer le entrega a Jerry el cráneo de un mutante y le explica que murió porque mientras escapaba decidió mirar hacia atrás. Y creo que ahí hay un mensaje bastante duro. Summer no le está hablando realmente de un mutante, le está hablando sobre él mismo. Le está diciendo que fue él quien decidió marcharse, que fue él quien decidió tomar esa decisión y que quedarse atrapado en el pasado no va a cambiar nada. Porque hay momentos en la vida donde mirar atrás puede servir para aprender, pero también hay momentos donde hacerlo constantemente solo termina impidiéndonos avanzar. El mutante murió por quedarse mirando lo que dejó atrás, y Summer parece advertirle a Jerry que corre el riesgo de hacer exactamente lo mismo. Es por eso que me gusta tanto el final de este episodio, porque al final ninguno de los personajes puede escapar de lo que está viviendo. Tarde o temprano todos tienen que aceptar la realidad y decidir qué hacer con ella. Morty se prepara para asistir a una sesión de terapia recomendada por la escuela, cuando escucha la voz de Rick proveniente del garaje. Al llegar, descubre algo completamente absurdo. Rick se ha convertido en un pepinillo simplemente porque sí. Beth y Summer también llegan al garaje, y observan incrédulas el estado de Rick. Morty sospecha inmediatamente que todo esto es una excusa para evitar la terapia, especialmente cuando descubre una jeringa preparada para devolverlo a la normalidad en cuanto todos abandonen la casa. Rick niega que esté intentando escapar de la sesión y asegura que la jeringa no tiene ninguna importancia. Como respuesta, Beth la toma y la guarda en su bolso antes de marcharse con sus hijos. Una vez solo, Rick intenta entretenerse haciendo ruidos extraños sobre la mesa hasta que aparece un gato llamado Itzy. Rick le advierte que se mantenga alejado, explicando que ha visto videos donde los gatos atacan pepinillos porque los confunden con serpientes. La teoría resulta cierta. El gato lo empuja fuera del garaje y lo deja tirado bajo el sol. Incapaz de moverse por sí mismo, Rick acepta que morir cocinado en forma de pepinillo sería una muerte tan ridícula como morir sentado en un inodoro. Por suerte, empieza a llover justo a tiempo para salvarlo. El problema es que la corriente de agua termina arrastrándolo hasta una alcantarilla. Ahora, atrapado en el subsuelo, Rick debe encontrar la forma de sobrevivir siendo literalmente un pepinillo. Para lograrlo, fabrica una pequeña cantidad de jugo de pepinillo y atrae a una cucaracha. Cuando el insecto se acerca,
Rick le arranca la cabeza de un mordisco y utiliza parte de su cerebro para crear una especie de mecanismo que le permite desplazarse por las alcantarillas. Mientras tanto, Beth, Morty y Summer llegan a la consulta de la doctora Wong. Ahí descubrimos que la terapia fue recomendada por la escuela después de que Summer fuera sorprendida inhalando esmalte y Morty se orinara en clase, comportamientos que fueron interpretados como una reacción al divorcio de sus padres. Incluso el señor Goldenfold aparece brevemente antes de la sesión, convencido de que él también terminará obligado a asistir a terapia por algún motivo. Una vez dentro de la oficina, Beth comienza hablando sobre la ausencia de Rick y sobre lo extraordinario que es como científico. Morty no tarda en revelar que Rick se convirtió en un pepinillo. La doctora Wong utiliza esa información para iniciar una conversación sobre las verdaderas razones detrás de aquella decisión. Por su parte, Rick continúa avanzando por las alcantarillas. Utilizando los restos de varias cucarachas, construye un grotesco exotraje improvisado que le permite moverse con mayor facilidad. Mientras planea su siguiente paso, aparece una rata dispuesta a atacarlo. Rick activa una elaborada trampa que acaba con el animal de inmediato. Después, utiliza la cabeza de la rata y varias piezas mecánicas para construir una versión aún más avanzada de su exotraje. Con este nuevo cuerpo comienza una auténtica batalla contra todas las ratas de la alcantarilla, eliminándolas con tornillos, cuchillas, trampas y cualquier objeto pequeño que encuentre a su alcance. En la consulta, Summer insiste en que Rick claramente convirtió todo aquello en un espectáculo para evitar asistir a terapia. Beth se niega a aceptarlo. La doctora Wong observa que la ciencia suele ser la principal forma de comunicación dentro de la familia y utiliza esa idea para analizar la situación. Cuando pregunta qué contiene la jeringa que Beth guarda en su bolso, todos responden que probablemente sea un suero capaz de devolver a Rick a su forma humana. Beth sigue negándolo y termina perdiendo la paciencia, lanzando insultos tanto a la terapeuta como a sus propios hijos. Al mismo tiempo, Rick derrota a la rata más grande de las alcantarillas y utiliza unos propulsores improvisados para salir disparado por una tubería. Termina apareciendo dentro de un baño y aterriza con pose de héroe mientras grita orgullosamente ¡Pepinillo Rick! Tras abandonar el baño, comienza a buscar una salida del edificio. Finalmente, encuentra un ascensor y utiliza varios objetos cercanos para realizar una serie de saltos y movimientos de parkour que le permiten alcanzar el botón. Sin embargo, su aventura está lejos de terminar. Un grupo de agentes armados aparece hablando en ruso y comienza a dispararle. Rick se refugia en una oficina donde fabrica nuevas armas utilizando únicamente material de oficina. Mientras se burla constantemente del director de la organización, elimina a numerosos agentes mediante trampas explosivas, artefactos improvisados y un arma láser construida con lo que encuentra a su alrededor. Desesperado, el director decide recurrir a su última carta y libera a un peligroso guerrero conocido como Jaguar para que elimine a Rick. En la consulta, la doctora Wong vuelve a preguntar por el contenido de la jeringa. Beth insiste en cambiar de tema y afirma que la sesión debería centrarse en los problemas de Morty y Summer relacionados con el divorcio. Comienza a distraerse, observando la decoración de la oficina. La doctora Wong aclara que no piensa ponerse del lado de nadie y señala que Beth admira profundamente a Rick. Beth responde que admirarlo es mejor que causar problemas a los demás. La terapeuta entonces le pregunta si esa realmente es la razón por la que lo admira. Mientras tanto, Rick y Jaguar comienzan una brutal pelea que deja a ambos gravemente heridos. Durante el combate, incluso hacen pausas para atender sus propias heridas. Rick termina destruyendo todas las cámaras de vigilancia del complejo, antes de llamar directamente al director para informarle que Jaguar no logró detenerlo. El director intenta sobornarlo con $100 millones, pero Rick exige que el dinero sea entregado a la hija de Jaguar cuando éste sea liberado. El director responde que la niña ya no está con vida. Rick pierde cualquier interés en negociar y continúa su persecución. Aterrorizado, el director elimina a los pocos guardias que aún le quedaban y huye hacia la azotea para escapar en helicóptero. El helicóptero logra despegar, pero Jaguar aparece pilotándolo. Rick utiliza un cigarrillo para provocar una explosión que termina acabando con el director. Tras la victoria, Rick y Jaguar conversan brevemente sobre sus familias antes de separarse. De regreso a la terapia, la conversación toma un giro inesperado, cuando Summer admite que inhalar esmalte no tenía absolutamente nada que ver con el divorcio de sus padres, simplemente quería intoxicarse. Morty también confiesa que haberse orinado encima fue un accidente y no una forma de protesta emocional. En ese momento, Rick irrumpe en la oficina completamente herido y cubierto de cicatrices. Sin rodeos, le pide a Beth la jeringa que, efectivamente, contiene el suero capaz de devolverlo a la normalidad. Rick admite que se convirtió en un pepinillo porque no respeta la terapia. Según él, la terapia es para gente aburrida y no necesita nada de eso. Sorprendentemente, la doctora Wong
Wong está de acuerdo con una parte de su argumento. Explica que reparar relaciones familiares sí es aburrido, de la misma forma que cepillarse los dientes o mantener una buena higiene también lo es. No se trata de una aventura emocionante, no hay explosiones, persecuciones ni riesgos mortales. Es simplemente trabajo constante. La terapeuta añade que algunas personas preferirían enfrentarse a cualquier peligro imaginable antes que sentarse a resolver sus problemas personales. Esas palabras dejan a Rick sin una respuesta. La sesión termina poco después. Durante el viaje de regreso a casa, Rick se disculpa con Beth por haberle mentido. Beth responde inyectándole finalmente el suero y devolviéndolo a su forma humana. Ambos comienzan a planear una salida para ir a tomar algo mientras ignoran por completo a Morty y Summer. Los hermanos les preguntan si volverán a terapia alguna vez, pero ninguno parece interesado en responder. En la escena postcréditos, vemos a Rick y Morty atados sobre un gigantesco piano, mientras un villano llamado Concerto se prepara para eliminarlos. Rick admite que lamenta haber arrastrado a Morty a una situación tan absurda y está convencido de que ambos van a perder la vida. Justo cuando todo parece perdido, Jaguar aparece de la nada, elimina a Concerto y desaparece nuevamente. Confundido, Morty pregunta quién era aquel hombre. Rick simplemente responde: esa Morty es la razón por la que no vas a terapia. Tengo una teoría sobre este episodio, y es que si la doctora Wong le hubiera dado un diagnóstico psicológico a Rick, probablemente no habría señalado una sola cosa, sino una combinación de varios problemas que se alimentan entre sí. El primero sería la evitación emocional, porque Rick demuestra una y otra vez que es capaz de enfrentarse a cualquier peligro imaginable, excepto a aquello que siente. Literalmente se convierte en un pepinillo para evitar una conversación incómoda. Puede parecer una broma, pero detrás del humor vemos a una persona que lleva años escapando de sus propios conflictos emocionales. El segundo rasgo sería algo llamado intelectualización, un mecanismo psicológico donde una persona utiliza la lógica para mantener distancia de sus emociones, y siendo sinceros, Rick parece el ejemplo perfecto de esto. Puede explicar el funcionamiento del universo, resolver problemas imposibles y encontrar respuestas para casi todo. Pero cuando la conversación gira hacia sus propios sentimientos, siempre intenta cambiar el tema o convertirlo en un problema científico. Y finalmente, creo que la doctora Wong también habría hablado sobre su enorme necesidad de control. Rick necesita sentirse varios pasos por delante de todos. Por eso la terapia le resulta tan incómoda, porque es uno de esos pocos lugares donde no puede resolver el problema con una máquina. Esto no significa que Rick tenga necesariamente alguno de estos diagnósticos. Al final sigue siendo un personaje ficticio, pero sí me parece interesante que la única persona capaz de dejarlo en silencio durante varios segundos no fuera un villano, un dios cósmico o una inteligencia superior. Fue una terapeuta que simplemente identificó aquello de lo que Rick lleva huyendo durante años. Porque quizá el problema más difícil de resolver para alguien tan inteligente como Rick es él mismo. Rick y Morty se encuentran en el garaje, limpiando unas extrañas criaturas con forma de gusano, que según Rick no pueden entrar a la cadena alimenticia bajo ninguna circunstancia. En medio del trabajo, un cristal comienza a brillar sobre uno de los estantes. Morty reconoce inmediatamente la señal. Los Vindicadores están pidiendo ayuda para salvar al universo otra vez. Rick se niega rotundamente a responder la llamada. Sin embargo, Morty le recuerda que él puede elegir una de cada 10 aventuras, así que Rick termina cediendo de mala gana. Poco después, ambos aparecen reunidos con los Vindicadores en una sala de conferencias, donde Supernova explica la amenaza de World Ender. Rick pasa gran parte de la exposición burlándose de todos los presentes y presentando a los miembros del equipo a su manera. Entre los héroes se encuentran Supernova, Alan Rails, Million Ants, Crocubot y por supuesto Vance Maximus, quien aparece más tarde y logra impresionar a prácticamente todos los presentes excepto a Rick. Durante la reunión también descubrimos que esta no es la segunda misión de los Vindicadores, sino la tercera. Rick y Morty no fueron invitados a la aventura anterior, debido a los constantes conflictos entre Rick y el resto del grupo. Aquella misión terminó con la muerte de varios miembros importantes del grupo, como Lady Katana, Calypso y Diablo Verde. La conversación continúa hasta que Rick termina completamente ebrio. A la mañana siguiente lo encontramos inconsciente sobre la mesa de conferencias, sin pantalones y habiendo dejado un desastre absoluto por toda la sala.
Mientras los Vindicadores parten hacia la misión, el pobre Noob Noob es quien debe quedarse limpiando todo. Antes de irse, Vance le entrega a Morty un chaleco oficial de los Vindicadores como símbolo de que es bienvenido dentro del equipo. Ya en la base de Waldener, los héroes atraviesan varias trampas hasta llegar a la sala principal. Ahí descubren algo inesperado: el villano ha sido eliminado. Rick intenta marcharse inmediatamente junto a Morty, pero las puertas se cierran y todos quedan atrapados. Es entonces cuando descubren la verdad. Durante su borrachera, Rick preparó toda la base para convertirla en una especie de juego mortal, lleno de pruebas y trampas, diseñado específicamente para los Vindicadores. Para empeorar las cosas, Rick dejó olvidada su pistola de portales en el baño de la nave, así que escapar no es una opción. La única salida es completar los juegos. La primera prueba provoca que Vance entre en pánico e intente escapar por su cuenta. Su intento termina de forma horrible cuando es disparado, quemado y finalmente partido en dos dentro del sistema de ventilación. Tras la impactante eliminación de Vance, Morty consigue resolver el rompecabezas de la sala. La respuesta consistía en relacionar a los Vindicadores con la opinión que Rick tiene de ellos: héroes poco originales. La siguiente habitación presenta un nuevo desafío. Los participantes deben encontrar un lugar que jamás mencionarían. Crocubot utiliza un mapa holográfico del universo y selecciona Dorian 5, pero se equivoca y es aplastado instantáneamente. A través de la grabación de Rick descubrimos que Dorian 5 fue un planeta entero sacrificado por los Vindicadores durante una misión anterior para derrotar a Doom Nometron, un cambiaformas que se ocultaba entre la población. Rick afirma que él habría encontrado al enemigo en segundos sin necesidad de destruir un mundo entero. Finalmente Morty encuentra la respuesta correcta: Israel. Morty explica que conoce también a Rick cuando está borracho, que sabe perfectamente cuáles son los temas sobre los que suele despotricar durante horas. Rick se defiende inmediatamente aclarando que eso no lo convierte en antisemita. La siguiente prueba parece todavía peor. Los Vindicadores deben encestar 5 triples en 5 minutos, o una gran explosión de neutrinos destruiría el planeta entero. Durante la prueba salen a la luz varios conflictos internos. Descubrimos que Alan Reyes y Supernova estuvieron casados, y que Supernova terminó engañándolo con Million Ants. La discusión escala rápidamente hasta convertirse en una pelea. Supernova intenta detener a ambos usando sus poderes, pero Million Ants termina eliminando a Alan Reyes. Rick aprovecha para lanzar uno de sus comentarios sarcásticos, algo que termina siendo la gota que derramó el vaso para Supernova. Furiosa, decide arrestar tanto a Rick como a Morty. La última prueba parece mucho más personal. El Rick borracho explica que existe algo que los Vindicadores poseen y que él desea. Todos asumen que se refiere al respeto de Morty, ya que Morty siempre ha admirado a los Vindicadores como verdaderos héroes. Por eso Morty sube voluntariamente a la plataforma preparada para el desafío. Lo que sigue parece una emotiva declaración de cariño por parte de Rick. Durante varios minutos, parece que el Rick borracho está confesando cuánto aprecia a Morty como su nieto. Sin embargo, todo resulta ser una broma. La grabación estaba dedicada en realidad a Noob Noob. Rick explica que Noob Noob era el único que se reía de sus chistes sobre los Vindicadores, mientras Morty seguía demasiado ocupado idolatrando a los héroes. Morty sale completamente disgustado. En ese momento la plataforma comienza a elevarse y Supernova decide que ya tuvo suficiente. Culpa a Rick por todas las eliminaciones ocurridas durante los juegos y se prepara para acabar con Rick y Morty. Million Ants intenta convencerla de que se detenga, pero Supernova lo elimina. Antes de que pueda hacer lo mismo con Rick y Morty, la plataforma llega inesperadamente a una enorme fiesta. Ahí aparece el rapero Logic, interpretando una canción dedicada a los Vindicadores, mientras decenas de invitados celebran alrededor. Supernova aprovecha el caos para escapar. Cuando Morty señala que se está marchando, Rick responde que aproximadamente 20 personas intentan acabar con él cada semana, y que incluso termina pasándola bien con la mitad de ellas. Por eso no le preocupa. La fiesta continúa mientras aparecen varios personajes vistos anteriormente. Incluso Beth y Summer están presentes. Morty, por su parte, ya no quiere saber nada de los Vindicadores y termina deshaciéndose del chaleco que le habían regalado. Gearhead lo recoge de inmediato. La situación se vuelve todavía más absurda cuando Logic menciona a Noob Noob durante la canción. Rick escucha el nombre y pregunta: ¿quién demonios es Noob Noob? La reacción provoca otra mirada de absoluta decepción por parte de Morty. En la escena postcréditos vemos a Gearhead utilizando el chaleco de los Vindicadores para intentar impresionar a unas chicas. Sin embargo,
cuando ocurre un ataque alienígena, abandona inmediatamente cualquier actitud heroica. Corre por un callejón para quitarse el chaleco y escapar del peligro, pero termina tropezando con una enorme pila de engranajes que lo desarma por completo. Dicen que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad. Durante toda la serie, Rick evita mostrar afecto de manera directa. Cada vez que tiene la oportunidad de decir algo sincero, suele esconderlo detrás de una broma, una aventura o algún comentario sarcástico. Por eso resulta tan curioso que justo cuando está completamente borracho, termine proyectando sus sentimientos en Noob Noob. Porque siendo sinceros, Noob Noob no era nada importante para Rick. De hecho, al final ni siquiera puede recordar quién era. Y eso solo refuerza la idea de que todo eso nunca fue sobre él. Era sobre Morty. Durante todo el episodio Morty admira a los Vindicadores, y lo curioso es que, desde la perspectiva de Rick, no tienen absolutamente nada especial, comparados con alguien capaz de alterar la realidad, viajar entre dimensiones y resolver prácticamente cualquier problema del universo. Para él, los Vindicadores son insignificantes. Y creo que precisamente ahí nace la frustración de Rick. Porque por primera vez no está compitiendo contra un enemigo, está compitiendo por la admiración de Morty, el hombre más inteligente del universo, alguien con acceso a conocimientos y capacidades que parecen divinas. Sigue necesitando algo tan simple como el respeto de su nieto. Pero si hablamos de Morty, creo que la razón por la que admiraba tanto a los Vindicadores era mucho más sencilla de lo que parecía. Ellos lo hacían sentir importante. Sabemos que Rick aprecia a Morty a su manera, pero también sabemos que esa forma de demostrar afecto suele ser terrible. La mayoría del tiempo lo trata como si fuera reemplazable, minimiza sus logros o le recuerda constantemente lo poco inteligente que es en comparación con él. En cambio, cuando Morty está con los Vindicadores ocurre algo completamente distinto. Lo invitan a la misión, le dan un chaleco que lo hace sentir parte del grupo. Y aunque para Rick los Vindicadores sean poca cosa, para un adolescente como Morty representa lo que cualquiera admiraría. Por eso creo que Morty no admira realmente a los Vindicadores por sus poderes, los admiraba porque le daban algo que rara vez recibía de Rick, reconocimiento, pero también algo igual de importante, la sensación de pertenecer a un lugar donde su presencia importaba. Mientras Rick buscaba desesperadamente la admiración de Morty estaba buscando exactamente lo mismo en otras personas. Al final, ambos quieren algo muy parecido. Rick quiere sentirse respetado por su nieto, y Morty quiere sentirse valorado por su abuelo. Lo triste es que ninguno es capaz de decirlo directamente. Y para mí, esa es la tragedia del episodio. No la muerte de los Vindicadores ni las pruebas de Rick, sino ver a dos personas que se aprecian más de lo que admiten buscando exactamente lo mismo mientras son incapaces de expresarlo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y por todo el apoyo que siguen dándole al canal. Cada like, comentario y persona que comparte estos videos ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y cuéntame en los comentarios cuál de estas 4 historias fue tu favorita. Y si te quedaste con ganas de más, te dejo una playlist con más historias y reflexiones que quizá no entendiste antes. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.